19 de abril de 1966. 5:45 de la mañana. Habitación 406 del Hospital Santa Elena, Colonia Roma, Ciudad de México. Un hombre de 34 años se incorpora en la cama. Dice que se siente bien. Sonríe. Y entonces da un suspiro largo, profundo, como el final de una canción que nadie pidió que terminara. Dice dos palabras. ¡Ay, Dios mío! Se queda quieto. Y su corazón deja de latir. Unas horas después, la noticia ya circula por todo México. Todas las estaciones de radio dejan de programar lo que tenían preparado y empiezan a transmitir una sola cosa. Sombras. Payaso. Llorarás, llorarás. Si Dios me quita la vida. Esclavo y amo. La voz que durante una década había hecho llorar, bailar y enamorarse a millones de personas ahora sonaba diferente. Sonaba como lo que era. Una despedida que nadie quiso aceptar. En las tiendas de discos de toda América Latina, las grabaciones se agotaron en horas. Y en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, cuando el cortejo fúnebre intentó llegar a la fosa, miles de personas rompieron las barreras, se subieron a las bardas, derribaron el orden, y los granaderos tuvieron que intervenir mientras la gente caía al suelo en medio de la desesperación por estar cerca del féretro. No era el entierro de un presidente. No era el entierro de un general. Era el entierro de un hombre que 10 años antes cortaba carne en una carnicería de la colonia Condesa por 17 pesos al día. Y esta no es solo la historia de cómo murió Javier Solís. Esta es la historia de cómo un niño abandonado por su padre antes de cumplir 2 años, criado por sus tíos en un barrio pobre de Tacubaya, con estudios hasta quinto de primaria, que soñaba con ser boxeador y terminó con la ceja abierta y la oreja rota, que cargaba canastas en el mercado y lavaba autos para sobrevivir, encontró dentro de su garganta algo que el hambre no pudo destruir. Algo que en apenas una década lo convirtió en el rey del bolero ranchero, en el tercer vértice de la Trinidad Sagrada de la música mexicana junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, y en el único cantante latinoamericano al que Frank Sinatra admiró tanto que planearon grabar un disco juntos. Pero también es la historia de lo que ese hombre escondía, de las mentiras que construyó, de las mujeres que engañó, y de una muerte que México nunca terminó de entender. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, como Gabriel Siria Levario, un niño que nunca tuvo nada, se inventó a sí mismo hasta convertirse en Javier Solís. Segundo, qué secretos escondió detrás de esa voz impecable, incluyendo una identidad fabricada, múltiples matrimonios simultáneos con documentos falsos, y un pacto de sangre que casi mata a la mujer que más amó. Tercero, qué pasó realmente en el Hospital Santa Elena, porque el médico que lo operó no era cirujano, porque el expediente médico desapareció y porque una jarra de agua de limón se convirtió en la explicación más repetida y menos creíble de su muerte. Y cuarto, ¿qué quedó después del silencio? Cuando 4 mujeres aparecieron reclamando ser su esposa legítima y un país entero tuvo que decidir si quería seguir adorando la voz o empezar a mirar al hombre que la producía. Pero antes de llegar a la muerte, antes de llegar al hospital, antes de la jarra de agua y el expediente perdido, hay que volver al principio. Hay que volver al hambre, porque la historia de Javier Solís no comienza con un micrófono, comienza con un estómago vacío. Gabriel Siria Levario nació el 4 de septiembre de 1931 en el número 165 de la calle Simón Bolívar, Ciudad de México. Su padre, Francisco Siria Mora, era panadero. Su madre, Juana Levario Plata, era comerciante. Fue bautizado el 1 de octubre en el Sagrario Metropolitano. El primero de 3 hermanos. Y antes de que cumpliera 2 años, su padre los abandonó. Sin aviso, sin explicación, sin despedida. Un día había un hombre en la casa y al día siguiente ya no. La madre, sola, con hijos pequeños y sin recursos suficientes, tomó una decisión que marcaría la vida de Gabriel para siempre. Lo dejó al cuidado de su hermano, en el barrio de Tacubaya. Y Gabriel creció llamando padres a sus tíos, sin entender del todo por qué los verdaderos no estaban ahí. Guarda ese detalle. Es el primero de muchos abandonos que van a atravesar esta historia. El padre que se fue, la madre que no pudo quedarse, y un niño que aprendió antes que nada una lección brutal, que las personas que deberían quedarse a veces son las primeras en irse. Ese vacío va a explicar muchas cosas que vendrán después. Va a explicar por qué un hombre adulto se inventó un origen que no era suyo,
porque se casó tantas veces sin divorciarse nunca, como si acumular familias pudiera llenar el hueco que dejó no tener una completa. ¿Y por qué? Cuando llegó la fama y llegaron los aplausos, siempre hubo algo adentro que no terminaba de sanar. Pero eso viene después. Por ahora, lo que hay es un niño en Tacubaya, un barrio popular de la Ciudad de México donde las calles olían a tortilla, a aceite quemado, a polvo y a esfuerzo. Gabriel estudió hasta quinto año de primaria. No porque no quisiera seguir, sino porque la necesidad aprieta antes que los sueños. La casa de sus tíos tenía más carencias que recursos, y él entendió muy pronto que si quería comer, tenía que trabajar. A los 11 años entró a una panadería llamada El Imperio, como si el destino quisiera repetir el oficio del padre que se fue. Después fue ayudante de carnicero. Después cargador de canastas en el mercado. Después lavador de autos. Cada trabajo era una manera de sobrevivir un día más. Pero en ninguno de esos trabajos se encontró lo que buscaba. Porque Gabriel Siria Levario buscaba algo que no se compra con un salario. Buscaba que alguien lo mirara. Y ahí fue donde apareció el box. Lo que pocos saben es que antes de ser el rey del bolero ranchero, Gabriel soñaba con ser boxeador profesional. No era un capricho de niño. Se entrenó durante 6 años. 6 años de golpes, de sparring, de cuerda, de saco, de esa disciplina brutal que exige el ring. Alternaba la carnicería por las mañanas con el gimnasio por las tardes. Peleaba en combates de aficionados con la convicción de alguien que cree que los puños son la única salida. Pero un día le abrieron una ceja y una oreja en el mismo combate. La sangre corrió por la cara y algo dentro de él se quebró. No fue el dolor. Fue la certeza de que por ese camino no iba a llegar a ningún lado. Él mismo lo contó años después. Dijo que su ilusión más grande era ser boxeador profesional, pero que después de esa pelea no le quedaron ganas de volver a subirse al ring. Y entonces, como pasa tantas veces en las historias que importan, la puerta que se cerró no dejó oscuridad. Dejó un pasillo, porque Gabriel cantaba. Cantaba desde niño. Cantaba en los festivales de la escuela. Cantaba en las esquinas del barrio. Cantaba mientras cortaba carne. Cantaba como cantan los que no saben hacer otra cosa con lo que sienten. Y en la escuela había descubierto algo. Que cuando cantaba, la gente se detenía. Que cuando su voz llenaba un salón, los ojos se movían hacia él. Que en ese momento brevísimo en el que una canción conecta con alguien, el niño abandonado dejaba de estar solo. Un día, el dueño de la carnicería donde trabajaba, un hombre llamado David Lara Ríos, lo escuchó cantar mientras despiezaba un costillar. Y entendió que ese muchacho tenía algo que no se aprende en ninguna escuela ni se compra en ninguna tienda. David Lara Ríos hizo algo que no tenía obligación de hacer. Le pagó clases de canto con el maestro Noé Quintero, un profesor de vocalización que había formado a cantantes reconocidos de la época. Piensa en lo que significa eso. Un carnicero invirtiendo su propio dinero en el talento de un empleado que ganaba 17 pesos diarios. Sin contrato. Sin garantías. Sin saber si ese muchacho iba a llegar a algo o se iba a quedar cortando carne el resto de su vida. Esa decisión fue el primer eslabón de una cadena que terminaría en los escenarios más grandes de América Latina. Porque sin esas clases, Gabriel habría seguido en la carnicería. Y el mundo habría perdido a Javier Solís sin saber que lo había perdido. Con las herramientas que le dio Noé Quintero, Gabriel empezó a participar en concursos de aficionados. Se puso como nombre artístico Javier Luquín y cantaba tangos, rancheras, lo que le pidieran. Ganaba premios modestos, a veces un par de zapatos donados por una zapatería del barrio. No tenía estilo propio. No tenía identidad vocal. Lo que tenía era urgencia. Y el mismo Solís lo resumió años después con una frase que lo explica todo. Dijo que la vocación artística se inició por hambre. A principios de 1948, Gabriel seguía trabajando como carnicero en la Providencia, en la colonia Condesa. 17 pesos al día. Pero por las noches salía a la calle como si fuera otra persona. Se iba a la Plaza Garibaldi, a la calle Honduras, y cantaba con grupos de mariachis que lo invitaban a acompañarlos. No tenía sueldo fijo. Sus ingresos eran las propinas que la gente le dejaba después de escucharlo. A veces unas monedas, a veces nada. Pero cada noche frente a ese público improvisado de borrachos, enamorados, trasnochadores y almas perdidas, Gabriel iba afinando algo que todavía no tenía nombre pero que ya empezaba a pesar. Después cantó en los restaurantes El Tenampa y el Guadalajara de noche, haciéndose acompañar del Mariachi América de Alfredo Serna.
Formó parte del dúo Guadalajara, y luego del trío Flamingo, que después se llamaría Trío México, con sus amigos Pablo Flores y Miguel Ortiz Reyes. Cada formación era un escalón. Cada noche era una audición. Cada propina era un voto de confianza de alguien que no sabía su nombre pero reconocía su voz. En 1949 consiguió un contrato con el general Rafael Ávila Camacho para trabajar durante un año en Atlixco, Puebla. Era su primera gira. La primera vez que salía de la Ciudad de México como artista y no como cargador de canastas. Al terminar, lo contrataron en un cabaret como cantante y animador. Y ahí aprendió algo que ningún maestro le había enseñado todavía. Aprendió a leer una sala, a saber que necesita cada público, a entender que cantar no es solo afinar, es conectar. Es hacer que un desconocido sienta que la canción fue escrita para él. Hacia 1950 grabó sus primeras creaciones en un pequeño estudio para aficionados que pertenecía al Cine Cinelandia. Eran discos de acetato, modestos, casi artesanales, con el trío Los Galantes. Los títulos eran Punto Negro, Tómate esa copa, Virgen de Barro y Te voy a dar mi corazón. No eran grabaciones profesionales. Eran tarjetas de presentación. La manera que tenía un muchacho sin contactos, sin padrinos, sin apellido, de demostrar que su voz merecía llegar más lejos que las paredes de un cabaret. A principios de 1955 fue contratado para cantar en el Bar Azteca, sobre lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas. Ahí permaneció 4 años. Y fue ahí donde ocurrieron las dos cosas que partieron su vida en dos. La primera fue que un amigo llamado Manuel Garay le sugirió cambiar su nombre artístico. Dejar atrás a Javier Luquín y convertirse en Javier Solís. Hay quienes dicen que eligió Solís porque le gustaba distinguirse de los mariachis, que cuando lo presentaban decía yo soy el cantante, el solista. De solista se quedó Solís. Un nombre inventado para un hombre que ya estaba aprendiendo a inventarse a sí mismo. Guarda eso, porque esa costumbre de fabricar identidades fue mucho más lejos que un simple nombre artístico. La segunda cosa que ocurrió en el Bar Azteca fue la que finalmente lo sacó del circuito de bares y lo lanzó al otro lado de la línea. Una noche, mientras cantaba, lo escuchó Julito Rodríguez, guitarrista y primera voz del trío Los Panchos, uno de los conjuntos más famosos de América Latina en esa época. Rodríguez no le ofreció nada en ese momento, pero hizo algo más valioso. Lo recomendó para una audición con Felipe Valdés Leal, director artístico de Discos Columbia de México. Gabriel Siria, ahora convertido en Javier Solís, se presentó a la audición y fue aprobado. A fines de 1955 grabó su primer sencillo, ¿Qué te importa y por qué negar? El sencillo tuvo éxito en el interior de México. Y el 15 de enero de 1956 firmó un contrato formal con la disquera. Tenía 24 años. Había pasado más de una década trabajando en carnicerías, cargando bultos, boxeando, cantando por propinas. Y ahora tenía un contrato discográfico. No era la gloria todavía. Era la puerta. Pero antes de que esa puerta se abriera del todo, un hecho inesperado marcó su carrera con un peso simbólico enorme. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. México se paralizó. Y Javier Solís, que durante años había imitado la voz de Pedro Infante como forma de honrar a su ídolo y también de sobrevivir en los bares, asistió al sepelio y cantó Grito Prisionero frente al féretro, imitando la voz del hombre que acababa de morir. Piensa en esa imagen. Un cantante joven, todavía desconocido, parado frente al ataúd del ídolo máximo de México, cantando con la voz del muerto. No era un homenaje cualquiera, era una declaración. Pero la imitación fue también la cadena que tuvo que romper. Durante sus primeros años como profesional, el estilo de Javier Solís era una copia casi perfecta de Pedro Infante. Y eso funcionaba en los bares, pero en un estudio de grabación, frente a un micrófono profesional, copiar a otro significa no ser nadie. Fue Felipe Valdés Leal quien tuvo la lucidez de decirle que tenía que dejar de imitar, que dentro de esa garganta había algo único que la imitación estaba tapando. Y Javier escuchó. No de inmediato, no sin resistencia, pero escuchó. En 1959 grabó Llorarás, Llorarás. Y ahí ocurrió el milagro. Esa canción no sonaba a Pedro Infante. No sonaba a Jorge Negrete. No sonaba a nadie que México hubiera escuchado antes. Sonaba a algo completamente nuevo. A una voz que combinaba la potencia del ranchero con la sensualidad del bolero,
la fuerza del mariachi con la intimidad de la serenata, la rabia del hombre que creció sin nada con la dulzura del hombre que aprendió a convertir el dolor en melodía. Ese fue el nacimiento del bolero ranchero como género. Y Javier Solís fue su primer rey. Después de Llorarás, Llorarás, las puertas se abrieron de golpe. Grabó su primer álbum completo. Después llegó Sabrás que te quiero, la canción con la que la prensa dijo que se le abrieron en forma definitiva las puertas de la popularidad. Después vinieron los éxitos en cascada. El Loco, Amor mío, Dios no lo quiera, Lágrimas de amor, La Hiedra, Sabor a mí, Bésame mucho, En mi viejo San Juan. Cada canción era un escalón más hacia una cima que parecía no tener techo. Y el hombre que 10 años antes cortaba carne por 17 pesos empezó a llenar teatros, a recorrer países, a ver su cara en los periódicos, a escuchar su voz saliendo de cada radio del continente. Pero la fama no llegó sola. La fama nunca llega sola. Llegó con dinero, con aplausos, con mujeres, con aduladores, con una agenda que no dejaba espacio para respirar. Y llegó también con una tentación que los hombres que vienen de la pobreza casi nunca pueden resistir. La tentación de inventar una versión de sí mismos que borre todo lo que les avergüenza. Porque en algún momento de ese ascenso imparable, Javier Solís tomó una decisión que revela más sobre su herida interior que cualquier canción que haya grabado. Le dijo al mundo que había nacido en Nogales, Sonora, que era indígena yaqui, que venía de la tierra, del desierto, de una estirpe guerrera. Lo repitió tantas veces que la historia empezó a circular como verdad. La prensa la publicó. Los fans la creyeron. Se le conoció como el Yaqui de Sonora. El mote le quedaba bien, le daba una aura de misterio, de fuerza ancestral. Pero nada de eso era cierto. Su acta de nacimiento lo ubica en la Ciudad de México. Su acta de bautismo está en el Sagrario Metropolitano. El escritor Arturo Ramos, en su libro El otro lado de la historia de Gabriel Siria Levario, Javier Solís demostró que la leyenda del origen sonorense fue inventada por el propio cantante. No había sangre yaqui, no había desierto, no había nogales. Lo que había era Tacubaya, una panadería, una carnicería, unos tíos que lo criaron porque sus padres no pudieron. Y cuando un hombre siente la necesidad de inventarse un origen, es porque el que tiene le duele demasiado. Porque cree que si el mundo supiera de dónde viene realmente, dejaría de admirarlo. Esa vergüenza dice más sobre el daño que la pobreza le hizo a Gabriel Siria Levario que cualquier cifra de discos vendidos. Porque puedes llenar estadios, puedes posar junto a Frank Sinatra, pero si no puedes decir en voz alta dónde naciste, entonces la fama no te salvó de nada. Solo te dio un escenario más grande para esconderte. Y la invención del origen no fue la única mentira que Javier Solís construyó alrededor de su vida. Fue apenas la primera capa. Porque detrás de la identidad falsa había otra cosa que el público tardó décadas en descubrir. Había una vida sentimental que funcionaba como un laberinto donde cada mujer creía ser la única y ninguna sabía lo que había detrás de la puerta que Javier cerraba al salir de su casa. La primera esposa de Javier Solís fue Socorro González. Se casaron cuando él todavía era un cantante de bares, antes de que la fama lo encontrara. Tuvieron 2 hijas. El matrimonio fue legal, registrado, firmado ante las autoridades correspondientes. Y ahí tendría que haber empezado y terminado la historia sentimental de un hombre casado. Pero Javier Solís no era un hombre que se quedara quieto en ningún sentido de la palabra. Porque detrás de la timidez que todos le reconocían, detrás de la humildad que sus amigos siempre destacaban, detrás de esa imagen de hombre sencillo que nunca olvidó sus orígenes, había otra cosa. Había un apetito por las mujeres que no tenía fondo. Un apetito que sus allegados describían con una palabra que en el México de aquellos años sonaba casi a elogio. Le decían mujeriego, como si enamorar a varias al mismo tiempo fuera una habilidad más, como cantar o actuar. Como si la conquista fuera otro escenario donde demostrar que el niño de Tacubaya ya no era invisible. Y lo que hace todavía más oscura esta parte de la historia es el método. Porque Javier Solís no se limitó a tener aventuras pasajeras, que en la cultura del espectáculo mexicano de los años 60 se habrían perdonado sin mayor escándalo. Fue mucho más lejos. Se casó varias veces, sin divorciarse de ninguna. Para lograrlo, usó nombres diferentes y actas de nacimiento falsas cada vez que necesitaba firmar un nuevo documento matrimonial. El hombre que había inventado ser Yaqui de Sonora también inventó identidades legales para poder sostener una vida sentimental que funcionaba con la lógica de la mentira sistemática.
Cuando todo se descubrió después de su muerte, aparecieron al menos 4 mujeres con actas de matrimonio legítimas reclamando ser la esposa oficial. Enriqueta Valdés, Socorro González, Yolanda Mollinedo, Blanca Estela Sainz, cada una con sus papeles, cada una con su historia, cada una convencida de que ella era la verdadera. Lo que significaba que Javier Solís había sostenido durante años una estructura matrimonial múltiple basada en documentos fraudulentos, sin que ninguna de las involucradas supiera de la existencia de las otras. Eso no es ser mujeriego. Eso es construir una ficción legal con la misma disciplina con la que construía una interpretación musical. Y el hecho de que nadie lo descubriera mientras estaba vivo dice tanto sobre su habilidad para mentir como sobre la ceguera voluntaria de un entorno que prefería no preguntar. Pero de todas esas mujeres, la que marcó la última etapa de su vida fue Blanca Estela Sainz. Y la historia de cómo llegó a ella es tan reveladora como cualquier canción que haya grabado. En 1960, mientras su carrera escalaba a una velocidad que ya nadie podía detener, Javier Solís conoció a Blanca Estela. Ella tenía 17 años. Era bailarina. Trabajaba en el mismo teatro donde él se presentaba. Y desde la primera vez que la vio, decidió que esa mujer iba a ser suya. No de manera figurada, de manera literal. La cortejó durante meses. No con la prisa del hombre famoso que está acostumbrado a que todo caiga solo, sino con la insistencia paciente de alguien que sabe que esta conquista es diferente. Porque Blanca Estela no era una fan deslumbrada. Era una muchacha que trabajaba en el mismo medio y que no se dejaba impresionar tan fácilmente. Finalmente, después de meses de insistencia, ella cedió. Empezaron una relación. Y muy pronto, Javier le propuso casarse. Pero aquí aparece el problema que él mismo había creado. Estaba legalmente casado con Socorro González. No se había divorciado. No podía casarse por el civil. Y tampoco quería esperar los trámites de una anulación o un divorcio que expondría su situación ante la prensa y ante Socorro. Entonces hizo lo que mejor sabía hacer. Inventó una solución. Le dijo a Blanca Estela que iban a casarse según las leyes de los indios yaquis. Recordemos que para ese momento ya había construido toda la ficción de ser indígena yaqui de Sonora. La mentira del origen se convertía ahora en la base para una mentira matrimonial. Según le explicó a Blanca Estela, la tradición yaqui dictaba que los esposos debían unir su sangre para sellar el vínculo. Un pacto de sangre. Ella aceptó sin saber exactamente en qué consistía. Y cuando lo supo, cuando entendió que había que cortar las muñecas para mezclar la sangre, pensó que ya no había vuelta atrás. Lo que ocurrió esa noche es una de las escenas más perturbadoras de toda esta historia. Javier se hizo un corte pequeño. Blanca Estela hizo lo mismo, pero la hoja dio en la vena. La sangre empezó a salir a chorros. No era una herida superficial, era una hemorragia. Blanca Estela se estaba desmayando frente a él. Y entonces Javier Solís tomó una decisión que revela algo profundo sobre su manera de funcionar. Se negó a llevarla al hospital. Dijo que los doctores pensarían mal de ellos, que creerían que él la había agredido, que se armaría un escándalo. Prefirió el riesgo de que ella se desangrara antes que el riesgo de que alguien hiciera preguntas. Piensa en lo que eso significa. Un hombre que elige proteger su imagen antes que proteger la vida de la mujer que dice amar. Un hombre cuyo primer instinto frente a una emergencia médica no es buscar ayuda, sino calcular las consecuencias públicas. Ese mismo patrón se va a repetir años después, cuando los dolores de estómago que lo estaban matando fueron ignorados durante meses porque su agenda de grabaciones y películas no le dejaba tiempo para estar enfermo. El miedo a detenerse. El miedo a que el mundo vea lo que hay detrás del telón. Ese miedo fue más fuerte que el sentido común. Y al final, ese miedo fue lo que lo mató. Blanca Estela sobrevivió aquella noche. La hemorragia se detuvo sin necesidad de hospital. Y desde ese momento, ella se consideró su esposa. Él también. Tuvieron 2 hijos, Gabriela y Gabriel. Formaron una familia. Compartieron la vida durante los últimos años de la carrera de Javier. Y Blanca Estela se convirtió en el pilar emocional de un hombre que frente al público parecía invencible, pero que en la intimidad cargaba con una fragilidad que nadie más veía. Ella lo acompañó en las giras, en las grabaciones, en los éxitos y en las noches largas donde el peso de todo empezaba a notarse. Pero mientras construía esa vida con Blanca Estela, la otra vida seguía existiendo. Socorro González seguía siendo su esposa legal. Seguía teniendo hijas con él.
Seguía esperándolo cuando se iba de gira creyendo que la distancia era por trabajo y no por otra familia. Y las demás mujeres, Enriqueta Valdés y Yolanda Mollinedo, también tenían sus propias historias, sus propias actas, sus propias versiones de un hombre que les había prometido lo mismo que les prometía a todas. Exclusividad, permanencia, amor. Guarda eso, porque cuando llegue la muerte, cuando las paredes del hospital se conviertan en el último escenario de Javier Solís, todas estas mujeres van a aparecer al mismo tiempo. Y lo que ocurrirá en esa habitación será tan dramático como cualquier película que él haya filmado. Mientras tanto, la carrera seguía acelerándose a un ritmo que hoy resulta difícil de creer. Entre 1959 y 1966, en apenas 7 años, Javier Solís grabó 379 canciones. Filmó 33 películas. Recorrió Centro y Sudamérica como una estrella de primera magnitud. Solo en 1965 filmó 10 películas, una detrás de otra, como si el tiempo fuera un enemigo al que había que ganarle la carrera. Grababa un álbum por mes. Pasaba de un set de filmación a un estudio de grabación y de ahí a un avión que lo llevaba a otra ciudad, a otro país, a otro escenario. La agenda era una máquina que no se detenía porque el hombre que la alimentaba no sabía detenerse. Y es que Javier Solís nunca aprendió a parar. Nunca aprendió a decir que no. Nunca aprendió que el cuerpo tiene límites que la voluntad no puede ignorar. Cuando alguien pasa la infancia entera peleando contra el hambre, detenerse se siente como retroceder. Y retroceder, para un hombre que venía de donde él venía, era lo único que no podía permitirse. Por eso seguía. Por eso filmaba 10 películas en un año. Por eso grababa disco tras disco sin descanso. Por eso ignoraba los dolores que empezaban a aparecer con una frecuencia cada vez más alarmante. Porque los dolores ya estaban ahí. Desde al menos 2 años antes de su muerte, Javier Solís sufría ataques de dolor en el estómago que lo doblaban. Las piedras en la vesícula le provocaban crisis tan intensas que en más de una ocasión confesó a sus amigos cercanos que prefería morirse a seguir sintiéndolos. Piensa en eso. Un hombre de 32, 33 años, en la cima del éxito, diciendo que prefiere la muerte al dolor que siente. Pero en lugar de detenerse, en lugar de operarse, en lugar de cancelar una gira o un rodaje, se limitaba a tomar medicamentos o a comer ensaladas para intentar calmar las crisis. Su médico homeópata, Manuel Trillanes, lo trató durante años con remedios naturales, intentando controlar la vesícula sin cirugía. Pero el tiempo estaba corriendo. Y en medio de esa carrera desenfrenada contra su propio cuerpo, ocurrió algo que habría cambiado la historia de la música latinoamericana si el destino no hubiera tenido otros planes. En 1965, Javier Solís viajó a Nueva York para grabar un disco de boleros clásicos titulado Javier Solís en Nueva York. Incluía temas como Solamente una vez, Bésame mucho, Vereda tropical y Cuando vuelva a tu lado. Y durante esa estancia se encontró con Frank Sinatra. El encuentro está documentado en fotografías donde Frank luce un sombrero de mariachi con una sonrisa enorme, y Javier no puede ocultar la emoción de estar junto al hombre que representaba la cima absoluta de la música en el mundo anglosajón. La admiración era mutua. Sinatra era un fanático declarado de la voz de Solís, de su interpretación, de su estilo. Se hablaba de planes para grabar un disco juntos. Se hablaba de convertir a Javier en el Frank Sinatra latinoamericano. 2 voces legendarias, 2 estilos únicos, 2 hombres que habían salido de barrios difíciles y habían conquistado el mundo con la garganta. Pero ese disco nunca existió, porque un año después de esa fotografía, Javier Solís estaba muerto. También en 1965, el 8 de febrero, grabó Sombras. La canción rompió todos los récords de ventas anteriores de la disquera. Columbia le hizo entrega de una medalla especial por sus logros. Sombras se convirtió en la canción que todo México asociaría con su nombre para siempre. Esa voz diciendo nada me importa ya, esos violines que entran como un escalofrío, esa manera de alargar las sílabas como si cada palabra costara una vida entera pronunciarla. Sombras no era solo una canción, era una despedida anticipada. Era la voz de un hombre que ya sentía que el tiempo se le acababa. Porque Javier Solís le dijo a Blanca Estela algo que ella recordaría el resto de su vida. Le dijo, más de una vez, como si fuera una certeza y no un presentimiento, no voy a llegar a viejo. Un hombre de 30 y pocos años, con el mundo a sus pies, repitiendo que no iba a durar. Y también le dijo otra cosa que suena todavía más perturbadora leída con la distancia que dan los años. Le dijo que todavía no había grabado el tema que lo inmortalizara.
379 canciones y sentía que faltaba algo, que la inmortalidad estaba siempre un paso más adelante. Esa insatisfacción venía del mismo lugar de donde venía todo lo demás, de Tacubaya, de la carnicería, del padre que se fue. A finales de marzo de 1966, los dolores se hicieron insoportables. Ya no había remedio casero que alcanzara. Las piedras estaban fuera de la vesícula. El diagnóstico era operación urgente. Solo había que esperar a que la inflamación bajara un poco. La noche del 12 de abril, Javier tuvo una conversación con alguien de su círculo cercano. Le mostró la radiografía. Le explicó lo que los médicos habían dicho. Y entonces soltó una frase que suena como si ya supiera lo que venía. Dijo que no le daba miedo la muerte, que lo que le preocupaban eran sus hijos. 2 horas después, sufrió un cólico tan espantoso que decidió internarse de urgencia en el Hospital Santa Elena, en la colonia Roma. A las 7 de la mañana del 13 de abril de 1966, lo estaba operando el doctor Francisco Zuviría. La cirugía era una colecistectomía, la extirpación de la vesícula biliar. Un procedimiento que incluso en aquella época se consideraba de rutina. Nada que debiera matar a un hombre joven. Nada que debiera convertirse en la última escena de una vida que apenas empezaba a alcanzar su verdadero potencial. Pero mientras Javier Solís se recuperaba en la habitación 406, ocurrió algo que demuestra que ni siquiera un quirófano podía protegerlo de las consecuencias de la vida que había construido. Socorro González, su primera esposa, la que seguía siendo su esposa legal porque nunca hubo divorcio, se enteró de que Javier estaba internado, y fue al hospital a reclamar su lugar junto a él. Blanca Estela Sainz, la mujer con la que Javier vivía, la madre de sus otros 2 hijos, también estaba ahí. Llevaba días acompañándolo, y de pronto, las 2 mujeres se encontraron en la misma habitación, frente a un hombre que acababa de salir de cirugía, sedado, sin fuerzas para moverse. Blanca Estela Limón, la representante de Javier, contó después lo que vio cuando entró al cuarto. Las encontró peleándose, cada una exigiendo el lugar de la esposa legítima, cada una reclamando el derecho de estar al lado del hombre que amaba. Y Javier, postrado en la cama, sin poder intervenir, con el cuerpo abierto y cosido, solo podía repetir una frase: "No, por favor, no". Un hombre agonizando en una cama de hospital mientras las 2 mujeres que amaba se pelean frente a sus ojos por quien tiene derecho a cuidarlo. Esa escena no necesita música, no necesita guión, no necesita dirección. Es la vida real destripando en un cuarto de hospital toda la ficción que Javier Solís había sostenido durante años. Todas las mentiras, todos los documentos falsos, todas las noches en casas distintas creyendo que nadie se iba a enterar. Todo eso explotó en la habitación 406 mientras él no podía hacer nada más que pedir que pararan. Y no pararon, porque el dolor de las mujeres engañadas no para porque el engañador esté enfermo. El dolor de descubrir que compartías a un hombre sin saberlo no se detiene por cortesía. Y Javier Solís, el hombre que había controlado cada nota, cada fraseo, cada respiración dentro de una canción con una precisión milimétrica, descubrió en esa cama de hospital que había algo que no podía controlar. Las consecuencias. Los días siguientes fueron confusos. La cirugía, según los informes iniciales, había salido bien. El 18 de abril, un día antes de su muerte, le hicieron estudios que no mostraron nada fuera de lo normal. Todo indicaba que estaba en camino de recibir el alta. Ese mismo día comió, bebió agua, bebió refresco de manzana, masticó hielo, algo que disfrutaba hacer. Los médicos habían sido claros con una instrucción: no debía beber líquidos en exceso. Después de una cirugía de ese tipo, los medicamentos suministrados durante la intervención impiden el correcto funcionamiento del estómago y los intestinos. Pero los registros indican que ya había consumido líquidos con normalidad el día anterior. Y entonces llegó la noche del 18. Y lo que ocurrió esa noche, en un descuido de la enfermera, fue lo que durante décadas se convirtió en la explicación oficial de la muerte de Javier Solís. Una explicación que millones de personas aceptaron pero que nunca terminó de cerrar del todo. Porque la mañana del 19 de abril de 1966, México despertó con la noticia de que el rey del bolero ranchero había muerto a los 34 años. Y lo que siguió no fue un duelo limpio. Fue un terremoto de preguntas, sospechas, versiones contradictorias y verdades a medias que convirtieron la muerte de Javier Solís en uno de los misterios más persistentes de la historia del espectáculo mexicano. Esa noche, la del 18 de abril,
Javier Solís llevaba 5 días internado en el Hospital Santa Elena. La cirugía había sido el 13 por la mañana. Los primeros días postoperatorios habían sido difíciles, con dolor, con esa recuperación lenta que exige cualquier intervención abdominal, pero nada que los médicos consideraran alarmante. Para el 18, los estudios no mostraban complicaciones. Javier ya comía, ya bebía agua, ya masticaba hielo, incluso había tomado refresco de manzana. Su médico homeópata, Manuel Trillanes, fue a verlo ese día y encontró a un hombre agotado pero consciente. Javier le dijo una frase que Trillanes recordaría durante décadas. Le pidió que lo sacara de ahí. Le dijo que se sentía muy mal. Pero Trillanes sabía que no podía hacer nada. El doctor Subiría era quien estaba a cargo. Y Subiría sabía algo que todavía no le había dicho con claridad a nadie. Que la peritonitis de Javier ya estaba muy avanzada. Guarda ese dato. Peritonitis avanzada. Eso significa infección grave en la cavidad abdominal. Y esa información cambia radicalmente la historia que se le contó al público durante décadas. Porque si la peritonitis ya estaba avanzada el día 18, entonces el problema no empezó esa noche con una jarra de agua. El problema venía de antes. Venía posiblemente de la cirugía misma. Pero la versión que se impuso fue otra. La versión que México repitió durante generaciones fue la de la jarra de agua de limón. Según esta versión, los médicos le habían prohibido beber líquidos en exceso. Y esa noche, en un descuido de la enfermera, Javier aprovechó para tomarse una jarra entera de agua de limón. Él mismo lo habría confesado cuando su estado empezó a deteriorarse. El agua habría provocado una reacción en un organismo que todavía no estaba listo para procesarla, desencadenando un desequilibrio electrolítico que derivó en fallo cardíaco. Esa fue la historia que se grabó en la memoria colectiva de un país. Que Javier Solís murió por un vaso de agua, por desobedecer una orden médica, por la terquedad de un hombre que nunca aprendió a que le dijeran que no. Y hay algo poético en esa versión, algo que encaja con el personaje del hombre rebelde que vivió a su manera y murió a su manera. Pero la poesía no siempre es verdad. Y en este caso, la verdad era bastante menos poética y bastante más incómoda, porque había un problema con esa explicación. Blanca Estela sabía que Javier ya había consumido líquidos los días anteriores sin ninguna complicación. El 18 de abril había comido y bebido con relativa normalidad. Si el agua estaba prohibida, ¿por qué le permitieron tomar refresco de manzana y masticar hielo durante días sin que pasara nada? ¿Por qué una jarra de agua de limón iba a provocar de golpe lo que otros líquidos no habían provocado en los días previos? La lógica no cerraba. Y cuando la lógica no cierra en una muerte, las preguntas empiezan a multiplicarse. La madrugada del 19 de abril fue rápida y brutal. El estado de Javier se deterioró de manera fulminante. A las 5:45 de la mañana, según consta en el acta de defunción, Javier Solís falleció por fallo cardíaco a consecuencia de un desequilibrio electrolítico producido por la colecistectomía. Un familiar contó después al periódico El Universal lo que ocurrió en los últimos minutos. Dijo que Javier se incorporó de la cama, que dijo sentirse bien, que dio un suspiro largo, que murmuró «ay Dios mío», y que se quedó quieto para siempre. Murió sentado, murió después de un suspiro. Murió como terminan las canciones que él mismo cantaba, con una nota larga que se apaga en el silencio. Hay otra versión de sus últimas palabras que también circuló durante años y que resulta todavía más devastadora. Según esta versión, poco antes de morir, Javier dijo que regaran su tumba con mucha agua, que ya sabía que iba a morir, que eso ya no tenía remedio. Si esas palabras son ciertas, significan que Javier Solís no murió sorprendido. Murió sabiendo. Murió con la certeza de que algo había salido mal y de que nadie iba a poder arreglarlo. Y esa lucidez frente a la propia muerte, esa capacidad de mirar al abismo y nombrarlo, es quizás lo más terrible de todo. Porque no hay nada peor que saber que te vas y no poder hacer nada para evitarlo. Cuando Blanca Estela llegó al hospital esa mañana, ya era tarde. El doctor Subiría la recibió y le dijo una frase que lejos de consolarla la llenó de sospechas que la perseguirían durante el resto de su vida. Le dijo con el corazón no contaba. Le explicó que el deceso había ocurrido por una descompensación vesicular provocada por el propio Solís al tomar agua, lo que habría producido un deterioro cardíaco irreversible. La culpa, según el médico, era del paciente. El paciente desobedeció. El paciente bebió lo que no debía. El paciente provocó su propia muerte. Pero Blanca Estela no se quedó con esa explicación.
Empezó a hacer preguntas. Y las respuestas que encontró fueron peores que las preguntas. Primero descubrió que Francisco Zuviría, el hombre que había abierto el cuerpo de Javier Solís y le había extirpado la vesícula, no era cirujano. No tenía la especialidad quirúrgica para realizar esa operación. Un médico sin formación de cirujano había operado a uno de los cantantes más famosos de México en una cirugía que, aunque se considera de rutina, requiere precisión, experiencia y conocimiento especializado. Eso, por sí solo, ya era una irregularidad grave. Pero lo que vino después fue todavía más perturbador. Blanca Estela pidió ver el expediente médico de Javier. Quería saber exactamente qué se había hecho durante la cirugía, qué medicamentos se habían administrado, qué complicaciones se habían registrado, qué seguimiento se había documentado. La respuesta fue un silencio que pesó más que cualquier explicación. El expediente había desaparecido del hospital. Nadie pudo dar una razón. Nadie supo explicar cómo un documento médico oficial, correspondiente a un paciente que acababa de fallecer en circunstancias que ya generaban dudas, simplemente dejaba de existir. No fue extraviado. No fue reclasificado. Desapareció. Y cuando un expediente médico desaparece después de una muerte cuestionable, la palabra negligencia deja de ser suficiente. La palabra que empieza a flotar es otra: encubrimiento. Años después, cuando se cumplieron 19 años de la muerte de Javier Solís, el periódico El Universal entrevistó al Dr. Trillanes, el homeópata que lo había tratado durante años. Trillanes desmintió parcialmente el mito del hielo, aclarando que lo que Javier se había tomado era una jarra de agua de limón, no hielo como algunos habían dicho. Pero también confirmó que cuando fue a verlo el día anterior a la muerte, Zuviría ya sabía que la peritonitis estaba muy avanzada. Lo que significaba que el problema no era un vaso de agua. El problema era una infección que venía creciendo desde la cirugía y que no se había controlado a tiempo. Y entonces apareció la versión que lo explica todo pero que nadie quiso hacer oficial. Un médico que trabajó como residente de cirugía en ese mismo hospital en aquella época dio una explicación distinta. Dijo que durante la operación se cometió una lesión del colédoco, el conducto que transporta la bilis desde el hígado hacia el intestino. Si ese conducto se daña durante una colecistectomía, la bilis deja de drenar correctamente. El paciente cae progresivamente en insuficiencia hepática. La infección se propaga. Los órganos empiezan a fallar. Y el desenlace es la muerte. No por un vaso de agua. No por desobediencia del paciente. Por un error quirúrgico cometido por un médico que no tenía la formación para estar operando. Esa versión nunca se convirtió en la oficial. El expediente que podría haberla confirmado o desmentido había desaparecido. No se realizó una autopsia completa que pudiera determinar con exactitud la causa del fallecimiento. Y el doctor Zuviría nunca enfrentó consecuencias públicas por lo ocurrido. La historia del agua de limón se impuso porque era más sencilla, porque le daba al público una explicación que no implicaba señalar culpables, porque convertía la muerte en una anécdota casi folclórica en lugar de un posible caso de negligencia médica que debió investigarse. Y así, Javier Solís murió 2 veces. La primera en la cama del hospital, a las 5:45 de la madrugada. La segunda en la memoria colectiva, donde su muerte fue reducida a una leyenda sobre un vaso de agua, una desobediencia y un destino inevitable. Cuando la verdad probablemente era mucho más oscura, mucho más injusta, mucho más prevenible. Pero México no estaba pensando en expedientes médicos la mañana del 19 de abril. México estaba llorando. Y lo que ocurrió en las horas siguientes a la muerte de Javier Solís fue un espectáculo de dolor colectivo que la Ciudad de México no había visto desde la muerte de Pedro Infante 9 años antes. La noticia se propagó como incendio. Las estaciones de radio suspendieron su programación habitual. Las canciones de Solís empezaron a sonar en bucle, una detrás de otra, como si la repetición pudiera devolverlo. En los mercados, en las cantinas, en las vecindades, en las casas de Tacubaya donde él había crecido, la gente se detuvo. Los hombres apagaron las máquinas. Las mujeres dejaron lo que estaban haciendo. Los niños vieron llorar a sus padres sin entender del todo por qué. Porque Javier Solís no era solo un cantante. Era la voz que acompañaba la vida de millones de personas. La voz que sonaba en las bodas, en las serenatas, en las borracheras tristes, en los velorios, en todos esos momentos donde la gente necesita que alguien ponga en palabras lo que ellos no pueden decir. El funeral fue un caos.
Cuando el cortejo salió de la agencia funeraria Galloso, miles de personas se interpusieron en el camino intentando ver los restos del cantante a través de las ventanillas de la ambulancia. En el Panteón Jardín, la multitud había tomado posiciones estratégicas desde temprano. Cuando llegaron los restos, bajo la gran cruz que marca la entrada al lote, todo fue desorden. La gente se amontonó, empujó, gritó, lloró. Muchos se subieron a las bardas donde permanecieron durante hora y media. Los granaderos intervinieron en varias ocasiones provocando que mucha gente cayera al suelo. Era imposible mantener el control. Era imposible contener el dolor de un país entero concentrado en un pedazo de tierra donde iban a enterrar a su ídolo. Y mientras México enterraba a Javier Solís, en otros países de América Latina el duelo se manifestaba con una intensidad que demostraba que la voz de ese hombre había cruzado fronteras de una manera que la política y la diplomacia nunca pudieron. En Lima, las colegialas vestidas de luto. En Colombia, donde Javier había participado en el programa Yo y Tú y se había hospedado en el Hotel Tequendama de Bogotá, las radios repitieron sus canciones durante días. En toda Centroamérica, las casas de discos agotaron su inventario ante una demanda que nadie había previsto. El rey del bolero ranchero había muerto y el continente lo sentía como una pérdida personal. Como si a cada persona que alguna vez había llorado con sombras o se había enamorado con Si Dios me quita la vida le hubieran arrancado un pedazo de biografía. Pero después del entierro, después de las lágrimas, después de las flores y los discursos y los homenajes, vino lo que siempre viene cuando muere alguien famoso que vivió con secretos. Vino la verdad, o al menos la parte de la verdad que ya no podía seguir escondiéndose. 4 mujeres se presentaron reclamando ser la esposa legítima de Javier Solís: Enriqueta Valdés, Socorro González, Yolanda Mollinedo, Blanca Estela Sáenz, cada una con su acta de matrimonio, cada una con sus documentos, cada una convencida de que ella era la verdadera. Los abogados revisaron los papeles y descubrieron lo que algunos sospechaban pero nadie había podido probar. Javier Solís había usado nombres diferentes y actas de nacimiento falsas para casarse múltiples veces sin divorciarse de ninguna. La farsa sentimental que había sostenido en vida se derrumbó en la muerte como un edificio construido sobre arena. La herencia se convirtió en un campo de batalla. Las regalías de las canciones, los derechos de las películas, los ingresos que seguían generando las grabaciones de un hombre que vendía más muerto que vivos muchos otros cantantes, todo eso tenía que repartirse entre mujeres que se odiaban porque todas habían sido engañadas por el mismo hombre. Blanca Estela, la que él consideraba el amor de su vida, la del pacto de sangre, la madre de Gabriela y Gabriel, descubrió años después que ella y sus hijos habían sido víctimas de un fraude respecto al testamento. A 40 años de la muerte de Javier, seguía peleando por los derechos que creía le correspondían. El hombre que grabó 379 canciones y filmó 33 películas dejó tras de sí una herencia envenenada por las mentiras que en vida nadie se atrevió a cuestionar. Y sin embargo, la música sobrevivió a todo. Sobrevivió a las mentiras. Sobrevivió a los escándalos. Sobrevivió al expediente desaparecido y a las esposas enfrentadas y a los documentos falsos. Porque la voz de Javier Solís tenía algo que ninguna verdad biográfica podía contaminar. Tenía autenticidad emocional. Tenía esa capacidad única de hacer que cada palabra sonara como si la estuviera viviendo por primera vez. Y eso, cuando es genuino, trasciende cualquier pecado del hombre que lo produce. En los años posteriores a su muerte, la disquera siguió editando compilaciones, incluyendo grabaciones que habían quedado inéditas. En 1971 unieron su voz a la del trío Los Panchos en un disco póstumo titulado Dos ídolos cantando juntos. En 1994, la cantante estadounidense Vicky Carr grabó un homenaje completo. Pablo Montero vendió más de 100,000 copias de un álbum tributo y Blanca Estela le entregó personalmente un trofeo que Javier había ganado por altas ventas. Luis Miguel interpretó sus canciones. La voz de Javier Solís siguió vendiéndose, siguió sonando, siguió haciendo llorar a gente que no había nacido cuando él murió. Con apenas 16 años de carrera profesional, 25 discos grabados en vida y 379 canciones, dejó un catálogo que sigue generando ingresos, emociones y debates más de medio siglo después. En la Plaza Garibaldi, donde todo empezó, donde un muchacho sin nombre cantaba por propinas rodeado de mariachis, se levantó un monumento con su escultura. La estatua mira hacia el mismo lugar donde Gabriel Siria Levario cantó por primera vez a cambio de unas monedas. Y cada año, el 19 de abril,
Decenas de admiradores se reúnen en el Panteón Jardín para cantar sus canciones junto a su tumba, en la sección especial de actores de la Asociación Nacional de Actores, como si el acto de cantar pudiera atravesar la tierra y llegar hasta donde él está. Los números finales de esta historia son fríos, pero dicen lo que las palabras a veces no alcanzan a decir. 34 años de vida, 10 años de carrera profesional, 379 canciones, 33 películas, 25 discos, 4 esposas simultáneas con documentos falsos, un origen inventado, un pacto de sangre que casi mata a una mujer, un expediente médico desaparecido, un médico que no era cirujano, una jarra de agua de limón que se convirtió en la cortina de humo más exitosa de la historia del espectáculo mexicano, y una voz, una sola voz, que salió del hambre, creció en la mentira, brilló en la verdad emocional de cada canción, y se apagó en una cama de hospital mientras el hombre que la producía pedía que dejaran de pelear las mujeres que lo amaban. Esa es la paradoja central de Javier Solís, que la voz más honesta de la música mexicana pertenecía a un hombre que vivió mintiendo, que las canciones que hacían llorar de verdad a millones de personas salían de alguien que no podía decir la verdad sobre su propio nombre, sobre su lugar de nacimiento, sobre su estado civil, sobre las mujeres que lo esperaban en casas distintas creyendo ser la única. Sombras habla de ausencia, de pérdida, de un amor que se fue. Y es imposible no preguntarse cuántas de esas sombras eran las de las vidas que dejaba atrás cada vez que salía de una casa para entrar en otra. Esclavo y amo habla de un hombre atrapado entre el amor y el orgullo. Y es imposible no escuchar en esa letra el retrato de alguien que necesitaba controlar todo a su alrededor porque lo primero que no pudo controlar fue la partida de su padre cuando era un bebé. Porque al final, esa es la clave que conecta todas las piezas de esta historia. El niño abandonado que se convirtió en un hombre incapaz de abandonar a nadie, pero también incapaz de quedarse con una sola persona. El niño que creció sin padre y que terminó siendo padre de hijos en familias distintas que no sabían las unas de las otras. El niño que se avergonzaba de Tacubaya y que inventó un desierto y una tribu para no tener que decir de dónde venía. El niño que aprendió que las personas se van y que decidió, inconscientemente, estar en tantos lugares al mismo tiempo que si alguien se iba, siempre quedaría alguien más. Esa no es la lógica de un seductor. Es la lógica del miedo. Y el miedo al abandono, cuando no se cura, no produce amor. Produce acumulación. Produce mentiras. Produce una vida que se sostiene con hilos cada vez más delgados hasta que un día, en una cama de hospital, todos los hilos se rompen al mismo tiempo. Javier Solís dijo una vez que no iba a llegar a viejo. Tuvo razón. Dijo que no había grabado todavía el tema que lo inmortalizara. En eso se equivocó, porque cada canción que grabó lo inmortalizó. No por su perfección técnica, que era enorme. No por su rango vocal, que era impresionante, sino por algo más simple y más difícil de explicar. Por la verdad que había en su voz cuando cantaba sobre el dolor. Esa verdad no venía de la ficción. Venía de Tacubaya. Venía del padre ausente. Venía de la ceja abierta en el ring. Venía de los 17 pesos diarios. Venía de la vergüenza que nunca se curó. Venía de las mujeres a las que amó y engañó al mismo tiempo. Venía de la certeza de que la muerte estaba cerca y de que no había nada que hacer para detenerla. Cuando Frank Sinatra se enteró de la muerte de Javier Solís, dicen que se consternó profundamente. Había conocido a ese hombre apenas un año antes. Había posado con él. Había planeado grabar con él. Y ahora ese hombre ya no existía. El disco que habrían grabado juntos habría sido probablemente uno de los eventos musicales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Dos voces que venían del hambre. Dos hombres que se inventaron a sí mismos. Dos leyendas que entendían que cantar es la forma más elegante de gritar lo que no puedes decir en voz baja. Ese disco nunca se hizo. Y esa ausencia, ese disco fantasma que flota en la historia como una promesa rota, es quizá el símbolo más perfecto de lo que fue la vida de Javier Solís. Un hombre lleno de potencial que no tuvo tiempo de cumplirse. Un hombre lleno de secretos que no tuvo tiempo de resolverse. Un hombre lleno de canciones que no tuvo tiempo de cantar. Hoy, cuando suena Sombras en una cantina de la Ciudad de México, cuando un mariachi en Garibaldi empieza a entonar Si Dios me quita la vida, cuando alguien en Lima o en Bogotá o en San Juan pone un disco de Javier Solís y cierra los ojos, lo que escuchan no es solo una voz. Es la historia completa de un hombre que salió de la nada y llegó a todo y perdió todo en 34 años. Es el sonido de un país que adoró a un ídolo sin conocerlo realmente.
Es la prueba de que el arte más grande muchas veces nace de las heridas más profundas. Y es la confirmación de que ninguna voz, por perfecta que sea, puede salvar al hombre que la lleva dentro. Porque a veces lo más hermoso que un hombre puede cantar es exactamente lo que no puede vivir. Y Javier Solís cantó sobre el amor eterno mientras repartía su amor entre mujeres que no sabían las unas de las otras. Cantó sobre la honestidad del sentimiento mientras vivía sostenido por mentiras. Cantó sobre la muerte como si la conociera de cerca. Y la conocía. La conocía desde que su padre se fue y dejó un vacío con forma de canción. Un vacío que México llenó con aplausos, con discos de oro, con una estatua en Garibaldi y con una tumba en el Panteón Jardín donde cada abril las flores se acumulan y la música no para. Pero las flores no resuelven misterios. Y la música no devuelve expedientes perdidos. Y los aplausos no reparan el daño que deja un hombre que vivió demasiado rápido, amó demasiado desordenado, y murió demasiado pronto en manos de un médico que no debería haberlo operado. Si esta historia cambió tu manera de escuchar Sombras, Payaso o Esclavo y Amo, deja tu opinión y acompáñanos en la próxima investigación. Porque a veces, detrás de la voz más bella del mundo, hay un silencio que nadie se atrevió a romper. Y cuando finalmente se rompe, lo que aparece no es solo un artista. Es un hombre, con todo lo que eso significa.